Buen día, Dios les continúe bendiciendo. Espero que en esta mañana se encuentren muy bien, que todos en casita se encuentren muy bien en esta mañana. Y qué lindo, ¿cierto? Qué lindo que el Señor siempre nos regale todos estos espacios en nuestra casa, en nuestra iglesia Centro Cristiano, para instruirnos con su palabra. Entonces, antes de ir a la enseñanza de esta mañana, vamos a orar para empezar este hermoso tiempo. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sostienes este lugar, Señor, en el que venimos a instruirnos con tu palabra, Señor. Te damos gracias, maravilloso Señor, porque tú sostienes cada familia, precioso Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que conforme a tu palabra, Señor, tú hagas de nosotros, Señor, esos padres que tú quieres que seamos, Señor, esos padres enseñables, Señor, esos padres que retengamos tu palabra, mi amado Señor, para poder instruir a nuestros hijos, Señor. En tus manos está este tiempo maravilloso, Señor, en el cual te pedimos, precioso Señor, que seas tú restaurando cada familia, Señor. Tú conoces cada familia con nombre propio, Señor. Tú sabes qué necesidad hay en cada hogar, precioso Señor. Y cada familia la presentamos en tus preciosas manos, Señor, para que seas tú obrando en cada una de ellas, precioso Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bienvenidos a todos los que en esta hora se pueden conectar a esta celebración. Y en esta mañana tengo el privilegio de compartirles un tema muy especial, muy especial. Este tema se llama Padres Enseñables, Padres Enseñables. Pero antes les quiero leer esta frase. De pronto ya la han escuchado y si no la han escuchado, pues bueno, hoy la van a escuchar. Entonces, esta frase dice así: es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Y es una gran verdad. Es más fácil que nosotros como padres seamos esos padres que instruyamos a nuestros hijos, que seamos esos padres que día a día, enseñados por la palabra del Señor, podamos instruir a nuestros hijos en amor, para que su parte emocional, afectiva y cada área de la vida de nuestros niños sea sana, para que cuando sean adultos tengan la capacidad, tengan un corazón sano, una mente sana y tengan la capacidad de superar todas las dificultades que se les pueda presentar en la vida. Pero eso depende de nosotros como padres, de construir esos niños fuertes y no en el futuro adultos rotos. Entonces, ¿qué es ser enseñable? Dice que ser enseñable o una persona enseñable es aquella persona, en este caso nosotros como padres, es esa persona que adquiere el consejo, que adquiere esa enseñanza y la pone por obra, la aplica a su vida. Eso es ser una persona enseñable, esa persona que adquiere ese consejo y lo pone por obra en su vida. Y es tan importante en estos tiempos nosotros como padres instruirnos. A veces escuchamos o muchas veces hemos escuchado a los papás decir: no, es que no tenemos un manual que nos diga cómo ser papás, cómo guiar a nuestros hijos. Pero en realidad sí lo tenemos, en realidad sí tenemos ese manual, que es la palabra del Señor, ese manual maravilloso que es la palabra del Señor. Y hay muchas herramientas en este tiempo. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para instruirnos como padres y poder instruir a nuestros hijos. Hay libros, hay personas profesionales que nos pueden orientar, tantas cosas. O sea, no es porque digamos es que no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, ¿cómo no? Hay muchas herramientas, pero depende de nosotros ser esos padres enseñables, adquirir esa enseñanza. Y yo le pido que allí donde usted está, vayamos al libro de Proverbios. Este libro de Proverbios es un libro espectacular,
porque nos enseña, hay cantidad de enseñanzas acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Pero en estos versos que vamos a leer nos habla sobre el consejo. Proverbios capítulo 1, versículo 5 y 6. Proverbios capítulo 1 del 5 al 6. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces mire lo que dice: el entendido adquirirá consejo y el sabio aumentará el saber. Entonces nosotros debemos de ser esos padres sabios que adquiramos, que podamos adquirir esos consejos. Debemos de ser esos padres entendidos para entender los dichos y esa palabra profunda que Dios nos enseña en su palabra. Adquirir ese consejo, adquirir esa instrucción que Dios nos da en su palabra, adquirir esa instrucción. Y en la palabra nos enseña acerca de todo. La palabra no es un libro religioso. Saben, estos días que estábamos en una reunión de capellanía, yo les decía que nosotros no enseñamos religión. Nosotros no enseñamos religión, ni dentro ni fuera de la iglesia no enseñamos una religión. A veces de pronto decimos, no, es que sí, yo tengo que instruir a mi hijo que vaya a la iglesia y hay que ir el día domingo y tiene que ir sí o sí a la iglesia y vamos y le enseñamos a nuestros hijos, no, todo es pecado y todo es malo, y cometemos un gran error, porque no le enseñamos a nuestros hijos a que nuestra vida la edificamos. En nuestra vida hay un fundamento que se llama Jesús, que es el que murió en la cruz por nosotros, que debemos de creer en Él, que tenemos esta preciosa palabra del Señor, que no es un libro religioso, es ese manual donde Dios nos instruye. Y como padres cristianos debemos de ser sabios en enseñarle a nuestros hijos esos principios que Dios nos enseña en su palabra, sin religiosidad. Enseñarle a nuestros hijos a venir a la iglesia, a leer la palabra, pero no porque, vamos, porque hoy es domingo, es día de ir a la iglesia, hoy es jueves, es día de ir a la iglesia. No, enseñarle a nuestros hijos por qué debemos ir a la iglesia, por qué se debe orar o por qué se debe leer la palabra, pero no con religiosidad, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer punto es la instrucción de Dios. Dios, ¿cómo nos instruye el Señor? En su palabra. ¿Y cómo nosotros podemos ser esos padres enseñables? Adquiriendo ese consejo que Él nos da en su palabra. En estos días, escuchando una capacitación que se llama Familias Constructores de Paz, yo le decía a mi esposo, yo le doy gloria a Dios, porque todo lo que vimos en esa capacitación ya lo hemos visto aquí en la iglesia. Lo hemos visto cada jueves, lo hemos visto cada miércoles, cada domingo, y hablaban acerca del altar familiar, y decimos, ya todo esto nos lo han enseñado en la iglesia, siempre lo nos han enseñado aquí en Centro Cristiano Hammondí. Entonces, somos afortunados porque ya hemos recibido esa instrucción del Señor como padres en cada celebración, pero ahí está en que nosotros adquiramos esos consejos, los retengamos y los apliquemos en nuestra vida como padres. Entonces ese es el primer punto que lo vimos en Proverbios. Y el segundo punto es la necesidad de nuestros hijos. El ser humano, desde antes de ser concebido, necesita ser concebido con amor. De pronto muchos niños o aún incluso nosotros tal vez no fuimos concebidos con amor. Tal vez porque quedó embarazada, porque fue un accidente, porque bueno, y de pronto muchos sí anhelaban con amor ese hijo, esa hija, pero entonces desde antes de la concepción de una persona, de un ser humano, esa persona necesita afecto, necesita amor, necesita afecto y amor. Y no tan solo es decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, hijo, yo te amo,
o te amo, o tú eres importante para mí. No, no basta con decirles te amo. Hay que demostrarles ese amor. Hay que demostrarles ese amor con nuestro cuidado, con prestarles atención, con estar atentos a lo que ocurre con ellos, con instruirlos. Entonces la necesidad de los hijos: afecto, atención e instrucción. En la palabra hay cantidad de versículos que nos hablan acerca de nuestros hijos. Hay un verso en Proverbios que dice que instruye al niño en su camino y que aunque sea viejo no se apartará de él. Pero instruir a nuestros niños no es decirles que sea obediente y ya, y sea un buen hijo. No, hay que instruirlos con amor, instruirlos con esas bases y esos fundamentos, de manera que ellos sean sanos en lo emocional, en lo mental, que su corazón esté sano y que ellos tengan la capacidad de enfrentar cada situación de su vida, en cada etapa de su vida, desde que nacen, esa etapa hasta los 5 años, la adolescencia, la juventud, para que cuando sea adulto, sea un adulto sano y no un adulto roto. Entonces, la necesidad de nuestros hijos, ¿qué necesidad tienen ellos? Aparte, a veces pensamos, o en este tiempo donde la sociedad y donde las familias, tanto papá y mamá, trabajan, porque a veces pues deben hacerlo o porque deben buscar una mejor estabilidad económica, y decimos: no, es que yo le doy todo a mi hijo, tiene la mejor tecnología, los mejores juguetes, todas las comodidades, no le hace falta nada, y basan esa necesidad en lo material. Pero de los trajines de la vida se olvida lo más importante, que es demostrar ese amor con tiempo, que es estar al pendiente: ¿qué ocurre con mi hijo, con mi hija? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa en su colegio? ¿A qué redes sociales se está conectando? ¿Con quién está hablando por las redes sociales? Entonces, ese amor lo debemos demostrar, ese amor lo debemos demostrar. Y yo les pido que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 127, Salmo 127, ya les doy el verso, Salmo 127 del 3 al 5. Estamos en el segundo punto, que es la necesidad de los hijos. Dice, del 3 al 5 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, mire tan bonito este salmo, dice que cosa de gran estima el fruto de nuestro vientre. Nuestros hijos son de gran estima. Nuestros hijos no son algo allí, un artículo que necesita mantenimiento, que todo esté bien, no. Son nuestros hijos, son esas personitas que Dios nos ha dado para que nosotros le cuidemos, no tan solo en lo material, no, en su parte emocional, afectiva. ¿Qué ocurre con ellos? Mira, en estos tiempos donde uno escucha que hay adolescentes, jóvenes, incluso niños. Hace tiempos por ahí había, recuerdo, una mamá que a causa de la separación con su esposo, su niña pequeñita como de 4 o 5 años, estaba en depresión. En este tiempo donde la separación de los padres y tantas situaciones genera en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes depresión. Y ellos llegar a pensar que el mundo, que sus padres tal vez está mejor sin ellos, que su entorno está mejor sin ellos y que es mejor dejar de existir, es algo tremendo, es algo es una cruda realidad que vivimos, porque olvidamos ese valor que tienen nuestros hijos, y sin juzgar, porque no somos padres perfectos, nunca lo vamos a llegar a ser, nunca vamos a llegar a ser padres perfectos. Pero que esas imperfecciones nos hagan buscar más del Señor, que tal vez esas imperfecciones y esos errores que hemos cometido como padres nos haga buscar más al Señor,
instruirnos más en su palabra, mirar cómo me puedo instruir para tratar de ser un mejor padre, una mejor madre, para tratar de ayudar mejor a mi hijo y a mi hija, a nuestros hijos. Entonces, la necesidad de los hijos es más que algo material. Ese es el segundo punto. Primer punto, la instrucción de Dios. Segundo punto, necesidad de los hijos. Y este tercer punto es un punto muy importante. La sociedad y los padres. La sociedad y los padres. Miren, este tiempo, en la sociedad como está en este tiempo, donde los padres, donde hay mamás que llevan a sus hijas a que empiecen a planificar, a que usen métodos anticonceptivos, donde los papás le compran los condones a su hijo. No, es que es mejor que use condón a que vaya a salir con una muchachita embarazada. Es que es mejor que mi hija planifique que me vaya a salir aquí con su domingo 7, donde promueven el sexo seguro, los métodos anticonceptivos, y se le está promoviendo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que puede tener sexo, haga lo que quiera con su sexualidad después de que se cuide, prevenga una enfermedad o un embarazo, lo que enseña la sociedad. Pero ¿qué nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos como padres? Partiendo desde la palabra del Señor. Nosotros como padres cristianos. Entonces, la sociedad versus nosotros como padres. Y sobre todo como padres cristianos. ¿Qué le enseña la sociedad a nuestros hijos sobre la sexualidad? Pero ¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo en casa sobre la sexualidad conforme a la palabra del Señor? Sin religiosidad. Yo no le puedo decir, es que la sexualidad es pecado y eso es malo, porque nos tiramos a nuestros hijos. Sin religiosidad. Yo le puedo enseñar lo que la sociedad distorsiona y le enseña a los jóvenes lo que nosotros le podemos enseñar en casa, el principio, que la sexualidad no es malo, que es algo hermoso, que se puede disfrutar, pero en el tiempo que es, en el matrimonio, cuidando su cuerpo, guardándose en santidad, y que llegado este tiempo podrá disfrutar de su sexualidad. En el matrimonio, de una manera responsable, con amor. Entonces, ¿qué enseña la sociedad? Versus ¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo, a nuestros hijos, sobre la sexualidad? ¿Qué enseña la sociedad acerca en este tiempo de la ideología de género? ¿Qué enseña la sociedad en este tiempo donde hay tantas filosofías, tantos pensamientos, donde la manera de vestir, la música que escuchan? ¿Saben? A veces uno escucha personas que dicen, no, es que ese reggaetón es del diablo y eso es pecado. A veces mis hijos afuera en el barrio a veces ponen reggaetón y música a todo volumen. Y esa música para los jóvenes y para los niños, eso es pegajoso. Eso tiene algo que los atrae. Y ellos se paran en la ventana y empiezan a moverse, empiezan a mover los pies y empiezan a tararear a querer cantar esas canciones. Pero yo no le digo, a ver, quítense de la ventana que eso es pecado y aquí no escuchamos eso, no. Yo les digo, nosotros como cristianos no escuchamos esa música, pero hay música cristiana que también es reggaetón. Hay todos los géneros cristianos chéveres en los que podemos escuchar. Entonces, venga, hijo, hija, nosotros no escuchamos esa música, pero podemos escuchar este reggaetón que es cristiano, que tiene otro contexto, la letra tiene un contenido distinto. Y a mis hijos yo les pongo reggaetón, a mi hijo David le fascina el reggaetón y hace las coreografías y los saltos y todas esas cosas, de Redimidos, de Funky, de Alex Zurdo, todas esas canciones, y nosotros hacemos esas piruetas con ellos en la casa. Entonces, sin religiosidad. O sea, ¿qué enseña la sociedad? Pero venga, ¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo en casa? ¿Qué enseña la sociedad acerca de los hábitos, de la tecnología, las drogas, todas estas cosas? Pero venga, ¿qué le puedo enseñar yo a mi hijo? A partir de la palabra del Señor.
sin que ellos sepan que todo es prohibido y mi mamá dice que todo es malo, mi papá todo me lo prohíbe y todo es malo, hablarlo. ¿Por qué los malos hábitos, las drogas, el alcohol? ¿Qué hacen las drogas en el cuerpo, en la mente, el alcohol? Todas estas cosas que podemos hablar con nuestros hijos, que podemos hablar con nuestros hijos de la sexualidad, pero sin religiosidad. ¿Y cómo podemos contrarrestar? Digamos que el tercer punto que yo le coloqué, la sociedad y los padres, es cómo contrarrestar lo que la sociedad enseña y el diseño que ha distorsionado de la familia, pero cómo se lo puedo enseñar yo en mi casa, a partir de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es un libro más, no es un libro que usted diga, es que la Biblia es un libro de religión. ¿Y yo qué voy a poder aprender allí en la palabra? ¿Dónde me habla allí? ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi hijo sobre la sexualidad partiendo de la palabra? Aquí está todo. Todo está aquí. Esto es más que un libro de religión. No le enseñemos religión a nuestros hijos. Principios. Esos principios que Dios nos enseña en su palabra para que ellos puedan contrarrestar lo que se está viviendo allá afuera, que lo distorsionan. Pero ¿cómo se lo podemos enseñar nosotros como padres a nuestros hijos de la manera correcta partiendo de aquí? ¿Cómo le enseño a mi hijo sobre las amistades? Aquí en la palabra está. ¿Cómo le enseño a mi hijo cómo formo un carácter en mi hijo, en nuestros hijos? Aquí está en la palabra del Señor. ¿Cómo le hablo a nuestros hijos de la sexualidad? Aquí está en la palabra del Señor. ¿Cómo le enseño a mi hijo acerca de tomar decisiones? ¿Cómo le enseño a mi hijo o a nuestros hijos acerca de las emociones, de esas emociones en las que están a flor de piel en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, de su identidad? Todo está aquí en la palabra del Señor, en las enseñanzas, en las historias, en cada versículo, en el libro de Proverbios hay cantidad de cosas. Aquí en la palabra del Señor es más que un libro. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Queridas familias de nuestra iglesia Centro Cristiano, hay cantidad de libros en que podemos leer e instruirnos de la palabra del Señor, pero ya depende de nosotros si somos padres enseñables y adquirimos ese consejo y lo ponemos por obra. Pero a diferencia de la palabra del Señor, ese maravilloso autor de la Biblia, de la palabra, de este manual de vida, no tan solo nos instruye y nos da una enseñanza, sino que también nos ayuda a poner por obra todo lo que está aquí. Cuando vamos en oración y le decimos, Señor, está pasando esta situación con mi hijo, con mi hija, ¿qué debo hacer? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos instruye? En la palabra del Señor, ahí está todo, todo está allí. Y también buscando ayuda, ¿sabe? En nuestra iglesia, consejerías, la pastora Amy es genial con los niños. Yo le digo, pastora, usted Dios la usa tremendamente con los niños. Ella tiene ese amor y se ha capacitado para eso. Entonces busque ayuda si tiene algún problema. Recuerde que aquí nuestros pastores están atentos, las maestras de los niños. Adquieran también, si es necesario, un psicólogo. Pero ¿saben? Esa ruta de ayuda más efectiva y más importante que pueden tener los adolescentes, los jóvenes, nuestros niños, somos nosotros como padres. Y lo que no podamos hacer, buscar ayuda de un profesional. En este tiempo donde todo es psicólogo, en este tiempo donde se escucha en los colegios, no, es que el niño tiene problemas de aprendizaje, es que necesita psicólogo, es que tiene muy mala conducta. Pero, ¿qué pasa con los padres? Listo, lleve al niño, lleve a la niña al psicólogo, lleve al joven al psicólogo, llévelo a donde un trabajador social. Pero, ¿y nosotros como padres? También requerimos de esa intervención para poder ayudar a nuestros hijos. A veces hay niños, adolescentes, jóvenes que necesitan esa ayuda profesional, pero no todos,
porque a veces esos problemas que se han generado en ellos parte desde casa, porque los papás están separados, porque están viviendo un conflicto, porque no hay comunicación, porque no pasan tiempo con ellos, por tantas cosas. Y como les digo, sin juzgar. Sí, no se trata de juzgar a ningún papá, a ninguna mamá, porque con toda seguridad siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, pero el problema está en que no somos esos padres enseñables. Entonces, esa ha sido la enseñanza de hoy. Recuerde que no enseñamos una religión, enseñamos un estilo de vida distinto. Un estilo de vida distinto, y que todo lo que necesitamos en cada área de nuestra vida, no tan solo cuando tenemos una necesidad, que vamos y le decimos, Señor, sáname, Señor, provéeme, o Señor, mira esta situación. No es solamente para eso. Cada cosa que necesitamos en cada área de nuestra vida está aquí, en este maravilloso manual que Dios ha dejado al ser humano, que Dios ha dejado a su iglesia. Entonces vamos a orar. Recuerden inscribirse a todas las celebraciones, inscribirse el día domingo, que es esa gran celebración donde podemos traer a nuestros hijos. Recuerden, no es religión, porque es domingo, no. Vamos porque necesitamos ir en familia a buscar del Señor. Entonces vamos a orar y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poner por obra cada enseñanza para poder instruir a nuestros hijos. Amado Señor, te damos muchas gracias, maravilloso Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor. Coloca en nosotros como padres ese querer como el hacer, Señor, de poner por obra tu palabra, Señor, de poder instruir a nuestros hijos, Señor, con amor. No tan solamente decirle te amo, Señor, sino demostrarle ese amor con hechos, con nuestros hechos, maravilloso Señor. Te pedimos que tú seas guardando esa mente y el corazón de nuestros hijos, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que cada conflicto que haya en casa, Señor, no afecte a nuestros hijos, Señor. Que no hayan secuelas, amado Señor, de una separación, mi amado Señor, de tantas situaciones que se pueden presentar, Señor, que tú seas guardando a nuestros niños, maravilloso Señor, a nuestros jóvenes, que seas tú arraigando en ellos un carácter, Señor, un carácter, mi amado Señor, para no dejarse guiar, Señor, por lo que la sociedad enseña, Señor, sino por lo que le podamos enseñar en nuestra casa, Señor, como padres, maravilloso Dios. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos has dado, Señor, tu maravillosa palabra para instruirnos. En el nombre de Jesús, a ti hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios los continúe bendiciendo.